El Vaticano, con sus muros de piedra que han resistido siglos de historia y secretos, no es un lugar donde ocurran sorpresas. Allí todo está pensado, cada paso medido, cada mirada supervisada. En sus jardines, la simetría es ley. En sus pasillos, el silencio pesa como una oración. Sin embargo, la tarde del 8 de mayo de 2025, algo inesperado quebró la rutina de lo sagrado. Un niño, de unos 6 años, fue hallado solo, sin compañía ni identificación, caminando descalzo por el pasillo que conecta la Capilla Sixtina con la entrada de los archivos secretos. No hablaba italiano, tampoco latín, ni respondía a preguntas en inglés o español. Guardaba silencio, pero no por miedo. Su mirada parecía mirar a través de quienes intentaban comunicarse, como si buscara algo perdido más allá de los muros de mármol. Los guardias suizos, entrenados para proteger cardenales y controlar multitudes en días de canonización, no sabían cómo actuar ante la presencia silenciosa del pequeño. Uno de ellos notificó al prefecto de seguridad, quien a su vez informó al secretario personal del Papa. En minutos, el niño fue conducido discretamente a la Casa Santa Marta, donde residía su santidad, el Papa León XIV, conocido por su calidez, su devoción a los olvidados y por haber renunciado al lujo de los papas anteriores. León XIV no estaba reunido con obispos ni en oración. Se encontraba almorzando sopa y pan simple cuando le susurraron al oído lo que había ocurrido. Un niño apareció solo. No habla. No sabemos quién es. El Papa, sin decir palabra, dejó su servilleta sobre el plato y se puso de pie. «Tráiganlo», dijo, con una voz serena que no admitía demora. Cuando el pequeño entró a la habitación, no pareció confundido ni asustado. Lo observó. Caminó lentamente hacia él y, sin hablar, colocó su mano sobre el crucifijo que colgaba del cuello del pontífice. Y entonces ocurrió algo que solo León XIV escuchó. El niño murmuró una palabra, apenas un susurro entre labios resecos. Luz. Esa palabra, pronunciada como una plegaria o una señal, quedó suspendida en el aire. Nadie más la oyó. Pero en el rostro del Papa, algo se encendió. No era solo compasión, era reconocimiento, como si una antigua historia hubiese regresado a cobrar sentido. Así comenzó la historia que cambiaría no solo un día en el Vaticano, sino el corazón mismo de la Iglesia. El Papa León XIV no era ajeno a las señales. Desde su juventud, antes de ser obispo, incluso antes de tomar votos definitivos, había sentido que el mundo hablaba en símbolos para quien estuviera dispuesto a escuchar con el alma. Su elección como sumo pontífice había sorprendido a muchos dentro del colegio cardenalicio. Era un hombre de voz suave, sin ambición política, sin alianzas estratégicas. Prefería las visitas a hospicios y orfanatos antes que las grandes recepciones diplomáticas. Y ahora, ese niño sin nombre, sin idioma, sin pasado visible, había llegado hasta él. No por casualidad, pensó, mientras lo observaba sentarse en silencio en una pequeña butaca de madera frente a la ventana. El niño miraba las palomas revoloteando sobre la plaza de San Pedro sin moverse, como si el tiempo no tuviera urgencia. «¿Sabes dónde estás?», preguntó el Papa sin esperar respuesta. El niño giró levemente el rostro, sus ojos fijos en los del pontífice, y asintió con lentitud. Fue el primer gesto claro que ofreció. No hubo palabras, pero sí intención. León XIV ordenó que no se hicieran anuncios oficiales, que el hallazgo se mantuviera dentro de los muros. No por ocultar, sino por proteger. Había algo sagrado en aquel niño que el ruido del mundo podría dañar. Solicitó también que se revisaran todas las entradas del Vaticano, todas las cámaras, todos los registros de visitantes, peregrinos, empleados. Nadie había reportado un niño perdido, nadie lo había visto entrar. Era como si hubiese surgido de una grieta entre el mármol y la oración.
Esa misma noche, el Papa se sentó a escribir en su diario personal, algo que pocos sabían que mantenía desde sus años como sacerdote de aldea. Hoy apareció un niño en el corazón del Vaticano. No lleva nombre ni idioma, pero trajo consigo una palabra: luz. Hay una calma en su presencia que no se parece a nada que haya vivido antes. No parece perdido, más bien parece estar esperando que nosotros nos encontremos. Mientras tanto, el niño dormía en una pequeña habitación acondicionada para él en Santa Marta. No pidió comida, no preguntó por nadie, solo se acostó, cerró los ojos y durmió como si estuviera en casa. Afuera, Roma seguía con su bullicio de turistas y rezos. Dentro, algo antiguo y desconocido comenzaba a despertar. La mañana siguiente trajo consigo una quietud inusual. El Vaticano, normalmente despierto desde antes del alba con pasos firmes de cardenales, monjas apuradas y empleados preparando el protocolo diario, parecía moverse con cautela. Los rumores comenzaban a filtrarse entre pasillos, como el incienso antes de misa. Nadie sabía con certeza lo que ocurría, pero todos percibían que algo distinto flotaba en el aire. El Papa, fiel a su costumbre de iniciar el día con oración y caminata en los jardines vaticanos, cambió su rutina. Se dirigió directamente a la habitación del niño. Abrió la puerta suavemente y lo encontró despierto, sentado sobre la cama, mirando una planta en el alféizar. ¿Dormiste bien?, preguntó, más como gesto que por necesidad de respuesta. El niño asintió. Luego extendió su mano hacia la planta. Tenía una pequeña flor blanca que, según el jardinero, aún no debía haber brotado. «Ella me habló», dijo el niño con un castellano pausado, perfecto, como si la lengua le hubiese regresado junto al sol. «¿Quién te habló?», preguntó el Papa, acercándose sin levantar la voz. El niño no contestó de inmediato. Bajó la mirada, tocó sus propios dedos y dijo, casi en secreto, «la que espera en el silencio». Esa frase quedó grabada en la memoria del pontífice. Llamó a su secretario y pidió, con tono claro, que se cancelaran sus audiencias del día. Luego solicitó acceso a ciertos documentos antiguos del archivo apostólico. Nadie objetó. Era, después de todo, el Papa. Mientras tanto, ordenó que al niño se le ofreciera comida sencilla y que un monje benedictino, especialista en historia mística, lo acompañara durante el día sin interrogarlo. No como custodio, sino como testigo. En las horas siguientes, el niño recorrió ciertos sectores del Vaticano como si ya los conociera. Se detenía frente a columnas específicas, tocaba paredes con una reverencia particular y en un momento, frente a un mosaico de San Miguel, murmuró, «Aquí cayó algo importante hace mucho». El monje tomó nota. No quiso interrumpir. Al llegar la tarde, el Papa regresó a verlo. «¿Recuerdas tu nombre?», preguntó con delicadeza. El niño negó con la cabeza. «¿Sabes por qué estás aquí?». El niño no respondió, pero se levantó, caminó hasta la ventana y mirando hacia la cúpula de San Pedro dijo, «Ella me trajo. Dijo que la iglesia había olvidado algo que debía recordar». El Papa sintió un escalofrío, no de miedo, sino de verdad, como si esa voz infantil estuviera pronunciando una oración antigua que el mundo había dejado de recitar. Afuera, las campanas comenzaron a sonar. El día avanzaba. Dentro del Vaticano, sin que el mundo lo supiera, un niño estaba comenzando a reescribir la historia. El día 4, desde la aparición del niño, trajo consigo una decisión inesperada. El Papa León XIV lo presentó al Consejo Pontificio, reunido en sesión privada. Los cardenales, algunos con décadas de experiencia entre teologías y diplomacias vaticanas, se mostraron escépticos. La presencia de un niño sin documentos, sin origen comprobado, era para muchos un riesgo, una anomalía que podía desatar rumores indeseados. Pero el Papa, con la serenidad que le caracterizaba, les pidió silencio.
Entonces, con el niño a su lado, contó todo lo que había ocurrido desde su llegada. La palabra luz, la flor que floreció antes de tiempo, la frase sobre la que espera en el silencio y los recorridos por los pasillos sagrados como si fueran recuerdos, no descubrimientos. Algunos murmuraron explicaciones, trauma, sugestión, coincidencias, pero hubo un momento, uno solo, que cambió la atmósfera de la sala. Fue cuando el niño, sin que nadie le dijera, señaló el anillo del cardenal Montiglio, un relicario con un símbolo papal antiguo, y dijo: «Eso no debería estar aquí. Fue guardado junto a una promesa rota». El cardenal se puso pálido. Esa reliquia había sido heredada de su abuelo, quien sirvió a Pío XI, y efectivamente, según registros privados, había sido extraviada durante décadas y recuperada por vías poco claras. ¿Cómo lo sabía? Nadie lo supo decir. Tras la reunión, el Papa tomó una decisión confidencial: formar un pequeño círculo de investigación que trabajaría en paralelo a las oficinas vaticanas. No sería público, no sería oficial, pero estaría compuesto por figuras de confianza: el monje benedictino que acompañaba al niño, dos historiadores expertos en textos gnósticos, una lingüista del Instituto Bíblico y un archivista retirado que, en otros tiempos, había descubierto inconsistencias en las bulas del siglo XVII. A ese grupo se les encomendó una tarea: seguir al niño sin condicionarlo, escuchar más que dirigir, acompañarlo sin corregir su rumbo. Mientras tanto, León XIV retomó su diario. Escribió: «Lo extraordinario no grita, se manifiesta en pequeños gestos. Este niño no exige nada, solo camina y deja huellas en quienes lo ven. Quizá no vino a hablarnos del futuro, quizá vino a recordar un pasado que ocultamos demasiado bien». Esa noche, el niño pidió dormir con la ventana abierta. «Para que entre la voz de ella», dijo. Nadie preguntó quién era ella, nadie tuvo el valor. Pero el Papa, desde su estudio, levantó la vista hacia el cielo nocturno y susurró: «Aquí estamos». Ya escuchamos. A medida que pasaban los días, algo curioso comenzó a suceder. Quienes pasaban tiempo cerca del niño experimentaban cambios sutiles pero profundos. El hermano Matías, el monje benedictino que lo acompañaba, empezó a recordar sueños de su infancia que creía olvidados. La lingüista Ana Grimaldi, conocida por su precisión casi matemática en el uso del griego bíblico, confesó en una sesión que desde que escuchó al niño hablar, las palabras en los textos antiguos parecían adquirir nuevos matices. Incluso el archivista, un hombre escéptico y meticuloso, afirmó una mañana que una página que siempre creyó ilegible en un manuscrito medieval ahora le parecía clara, como si alguien la hubiese traducido en su mente durante la noche. Nadie relacionaba estas experiencias directamente con el niño en voz alta, pero todos, en privado, lo sabían. Era como si su presencia reactivara algo dormido en cada uno. Mientras tanto, él seguía igual, tranquilo, callado la mayor parte del tiempo, con gestos suaves y una mirada que no juzgaba ni temía. Caminaba cada mañana por los pasillos del Vaticano como quien repite una oración con los pies. Y de vez en cuando se detenía, tocaba una piedra, una moldura, una pintura y decía algo simple: «Aquí falta algo», o «Esto antes era luz». El grupo de estudio tomaba nota de cada palabra, cada pausa, cada inflexión. Y fue Ana quien propuso un experimento silencioso: introducir al niño, de forma accidental, en una sala cerrada, desde hacía siglos, bajo la biblioteca, a la que solo se accedía con una llave doble en manos de los custodios del archivo apostólico. Lo hicieron sin decirle nada. Lo llevaron como quien va a dar un paseo, y cuando entraron, el niño se detuvo en seco, miró a su alrededor, caminó hasta una esquina donde no había nada salvo polvo y dijo: «Aquí se escondió una carta, la mujer la escribió con sangre».
Nadie respiró por unos segundos. El archivista palideció. Esa sala había sido escenario de un misterio no resuelto desde 1622, cuando una monja, María de los Dolores, copista de documentos sagrados, desapareció dejando solo una mancha en el suelo y una página arrancada de un códice. Se decía que había querido denunciar una falsificación. El caso fue enterrado, literalmente, pero el niño, sin saber nada, había señalado el sitio exacto donde los documentos indicaban que la monja fue vista por última vez. «¿Cómo sabes esto?», preguntó Matías con voz rota. El niño respondió con lo único que parecía seguro en él. «Ella me cuenta cosas cuando sueño. Esa noche nadie durmió, y en los muros de Roma, donde todo parece eterno, por primera vez en mucho tiempo, hubo miedo y esperanza al mismo tiempo. El Vaticano, aunque aparentemente inmóvil, comenzó a reaccionar. Rumores velados empezaron a circular entre los pasillos que rodeaban la cúpula de San Pedro. Algunos miembros del clero hablaban del niño como un signo divino, otros más escépticos lo veían como un riesgo, un símbolo que podía ser interpretado de formas peligrosas. La oficina de prensa del Vaticano, aún sin conocimiento oficial del fenómeno, recibió preguntas extrañas de ciertos corresponsales extranjeros. ¿Es cierto que su santidad ha recibido a un niño vidente? ¿Qué sabe el Papa sobre una investigación secreta en los archivos? Las preguntas fueron desestimadas con evasivas diplomáticas, pero dentro del corazón del Vaticano, las tensiones crecían. Aquel grupo secreto, el Papa, Matías, Ana, el archivista y los dos estudiosos, continuaba sus tareas bajo estricta confidencialidad. Cada noche se reunían en la misma habitación circular donde el niño jugaba con piezas de madera que había encontrado en una sala olvidada. Con ellas formaba patrones, espirales, cruces rotadas, estructuras que se parecían inquietantemente a antiguos sellos teológicos de la época preconstantiniana. Nadie le enseñó esos símbolos, y sin embargo, los construía con naturalidad. En uno de esos encuentros, mientras el grupo discutía la posibilidad de que el niño fuese descendiente de alguna línea monástica olvidada, el pequeño alzó la vista y dijo: «No soy de antes, soy de lo que no se terminó». Esa frase paralizó la sala. ¿Qué significaba? ¿Acaso hablaba del presente, de una misión inconclusa, de un legado quebrado? León XIV, más que nadie, entendió el alcance de esa afirmación. Su papado había estado marcado por intentos de reconciliación entre la fe y la ciencia, entre la Iglesia y los excluidos, entre el dogma y la compasión. Pero siempre se había sentido atado por estructuras rígidas, por una historia que parecía resistirse al cambio. Y ahora, un niño, sin nombre, sin pasado, sin doctrina, hablaba de lo que no se terminó, como si fuera una tarea pendiente del alma universal. Esa misma noche, el Papa escribió en su diario una frase que luego se encontraría subrayada con tinta roja. «Este niño no es un misterio, es una pregunta». Al amanecer tomó una decisión sin precedentes. Pidió que se convocara a una sesión privada del sínodo para dentro de 5 días y ordenó que el niño estuviera presente. Por primera vez en siglos, un menor de edad, sin bautismo confirmado, sin filiación eclesiástica, sería oído en el círculo más alto de la Iglesia, no para ser juzgado, sino para ser escuchado. El viento que soplaba esa mañana sobre la plaza de San Pedro parecía distinto, no más fuerte, pero sí más lleno de presagios. El día de la sesión privada del sínodo llegó con una niebla espesa que abrazaba las columnas de Bernini como un secreto antiguo. Era como si Roma entera contuviera el aliento. En la sala del consistorio, bajo frescos que habían sido testigos de decisiones que cambiaron imperios, se sentaron en semicírculo más de 40 prelados de alto rango, cada uno con túnicas impecables, rostros solemnes
y ojos agudos. El Papa León XIV presidía la reunión sin la mitra, sin el báculo, sin ornamentos. Solo llevaba una cruz sencilla de madera al pecho. A su derecha, el niño, vestido con ropa limpia pero modesta, observaba las paredes con curiosidad infantil, como si los santos retratados le resultaran familiares. Nadie habló al principio. El silencio era denso. Fue el Papa quien rompió la tensión. Este niño ha caminado entre nosotros con un lenguaje que nos enseña en seminarios. Habla con gestos, con miradas, con una verdad que no viene de los libros. No les pido que lo crean, les pido que lo escuchen. Algunos cardenales susurraron entre sí, otros cruzaron los brazos. Uno de ellos, el cardenal Rivas, conocido por su conservadurismo inquebrantable, se puso de pie. ¿Debemos aceptar ahora que un infante, sin sacramentos, sin catecismo, dicte el rumbo de nuestra fe?, dijo con dureza. El niño lo miró. Caminó hasta él con pasos pequeños y sin hablar le entregó una hoja que había estado guardando en el bolsillo. Era un dibujo. Un candelabro de 7 brazos rodeado de llamas que no quemaban, con un ojo en el centro. El cardenal palideció. Años atrás, durante una enfermedad grave, había tenido un sueño exacto con esa imagen. Nunca lo había contado. Nadie lo sabía. Cayó lentamente en su asiento, temblando. Nadie volvió a hablar de herejía en toda la sesión. El niño fue invitado a sentarse en el centro. Entonces dijo una frase que quedaría registrada por los escribas del Vaticano. Ustedes recuerdan la forma, pero han olvidado el canto. Durante horas, respondió preguntas con respuestas que parecían venir de otro lugar. Hablaba de compasión como si fuera arquitectura, del perdón como si tuviera temperatura, del alma como si tuviera peso. No citaba a los profetas, pero sus palabras resonaban como si ellos lo hubieran instruido. Cuando terminó, no pidió agua, ni descanso. Solo se volvió hacia el Papa y le dijo: «Ya sembramos la primera luz, ahora hay que regarla con verdad». Esa noche, muchos de los presentes no pudieron dormir. No por miedo, sino porque sentían que algo había comenzado a moverse dentro de ellos. Algo que la obediencia y el dogma habían mantenido quieto durante demasiado tiempo. Los días siguientes a la sesión del sínodo marcaron un cambio invisible, pero profundo, en el Vaticano. No hubo comunicados oficiales, ni notas de prensa. Ningún titular recorrió los medios. Sin embargo, algo distinto se sentía en los corredores y pasillos sagrados. Puertas antes cerradas fueron abiertas, textos que llevaban siglos guardados comenzaron a ser revisados, y personas que solían caminar con rigidez ahora lo hacían con un asomo de duda o de esperanza. El niño seguía allí, sin nombre, sin documentos, pero ya nadie lo veía como un intruso. Era, sin haber sido proclamado, una figura casi litúrgica. Algunas monjas lo llamaban el testigo. Los jardineros, que lo veían cada mañana tocar los tallos de las vides, lo llamaban el que despierta lo dormido. En una ocasión, se acercó al mosaico de Cristo en Majestad, uno de los más antiguos del complejo, y colocó su mano justo sobre una grieta imperceptible. Esto se rompió cuando alguien negó su perdón, murmuró. Nadie supo a qué se refería. Pero en la semana siguiente, uno de los cardenales más antiguos confesó un pecado oculto que había llevado durante décadas. No lo hizo ante cámaras, lo hizo ante un grupo de seminaristas, llorando. El niño no lo presenció, pero los que estaban allí dijeron que, al finalizar, un rayo de luz cayó exactamente sobre el lugar donde él se había arrodillado. Mientras tanto, el Papa León XIV dedicaba más tiempo al silencio, no por temor, sino por reverencia. Su diario, antes colmado de reflexiones, empezó a mostrar breves frases, casi como haikus de fe. No hay dogma sin carne, no hay templo sin niño.
Ella sigue cantando. La verdad no necesita defensa, solo espacio. Una noche, en la capilla privada, el Papa encontró al niño encendiendo una vela. No había ceremonia ni nadie más, solo una llama. ¿Por quién es?, preguntó. Por el que traicionó creyendo que obedecía. El Papa no preguntó más. En lugar de eso, se arrodilló a su lado, ya no como guía, sino como discípulo. Para entonces, el grupo de estudio había recopilado más de 70 observaciones del niño, frases, gestos, símbolos dibujados en piedra o papel. Todo parecía formar un patrón, una especie de mapa espiritual que no respondía a cronología sino a intención. Y entonces, el 31 de mayo de 2025, algo sucedió. El niño desapareció, sin aviso, sin señales. La cama sin arrugas, la ventana cerrada, la puerta intacta. Ninguna cámara lo vio salir. El Vaticano entró en estado de búsqueda silenciosa. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron que no se había perdido, se había ido. Como si hubiese venido solo a encender una chispa, como si hubiese cumplido su misión. La desaparición del niño no fue anunciada. El Vaticano, en su sabiduría milenaria para guardar misterios, simplemente dejó que el silencio ocupara el lugar de la explicación. No hubo declaraciones públicas ni lamentos oficiales, pero entre los muros de mármol y las bóvedas doradas se sentía un duelo contenido, como el de quienes han visto partir a un ángel sin alas. Los miembros del círculo íntimo, el hermano Matías, Ana Grimaldi, el archivista, los dos estudiosos, continuaron reuniéndose durante un tiempo, ahora no para observar al niño, sino para interpretar las huellas que había dejado. En los papeles, los dibujos, las frases sueltas comenzaron a encontrar correspondencias, conexiones simbólicas entre enseñanzas olvidadas y prácticas actuales, como si el niño hubiera tejido un puente entre el alma original de la Iglesia y su reflejo moderno. La frase que más se repetía era: recordar no es mirar atrás, es volver a caminar con los ojos abiertos. Mientras tanto, León XIV cambió. Nadie podría decir exactamente cómo, pero su rostro se volvió más firme, más compasivo, más presente. Empezó a oficiar misas inesperadas en hospitales, prisiones y hogares de acogida. Implementó reformas discretas pero radicales, abrió nuevos espacios de confesión para sacerdotes, instituyó comisiones para revisar casos archivados de justicia eclesial y, lo más insólito, instituyó una jornada anual dedicada al perdón no oído, una fecha sin liturgia formal donde cualquiera pudiera acercarse a un templo solo para ser escuchado. En sus homilías ya no hablaba solo de santos y mártires, sino de niños sin nombre, de mujeres silenciadas, de hombres que fallaron por miedo. Muchos comenzaron a llamarlo el Papa del Eco, porque no imponía doctrina, sino que devolvía la palabra. A lo largo del mundo surgieron pequeños movimientos inspirados en la historia del Niño del Vaticano. Grupos de oración que no recitaban rezos tradicionales, sino que se sentaban en silencio a escuchar. Comunidades que usaban la frase «ella aún canta» como consigna de compasión. Incluso en la Biblioteca Vaticana, uno de los monjes encargados creó una sección no catalogada donde se colocaban cartas anónimas de personas que no sabían a quién más acudir. Todas comenzaban igual: a quien aún escucha. El niño, aunque ausente, parecía más presente que nunca, como si se hubiera disuelto en la piedra, en el incienso, en el aire que se cuela por las celosías antiguas. León XIV escribió una última frase en su diario antes de cerrarlo para siempre: si no sabemos dónde fue, que al menos sepamos qué vino a despertar. Pasaron los meses, y el nombre del niño nunca apareció en ningún registro, base de datos o lista de menores desaparecidos. Tampoco su rostro coincidió con ninguna alerta internacional.
Era como si hubiera existido solo para quienes lo vieron. Y sin embargo, su presencia comenzó a dejar marcas reales, tangibles, no solo en la iglesia, sino en el corazón de muchas personas comunes que jamás pisaron el Vaticano. En una pequeña aldea de Colombia, una mujer mayor construyó una capilla sencilla con piedra y ramas y la llamó la voz silenciosa. Dijo que un sueño le había dictado cada paso, y en el altar colocó una vela rodeada de dibujos de niños sin rostro. En Filipinas, un grupo de jóvenes seminaristas creó un archivo digital llamado Las Verdades Calladas, donde reunían historias que nunca fueron escuchadas por confesores ni jueces, pero que merecían ser honradas. En Polonia, un sacerdote anciano renunció a su parroquia para ir casa por casa, preguntando simplemente, ¿te han escuchado alguna vez? Nadie vinculaba directamente estos actos con el Niño del Vaticano, y sin embargo, todos llevaban su huella, la memoria viva de algo que no se podía nombrar, pero sí sentir. León XIV envejeció en silencio. No se retiró, pero delegó cada vez más funciones a los nuevos líderes que él mismo formó, personas elegidas no por su rango, sino por su capacidad de sostener el silencio de otro sin interrumpirlo. En la primavera del 2029, 4 años después de la llegada del niño, el Papa convocó una misa privada en los jardines del Vaticano, en el mismo lugar donde lo vio por primera vez tocar una flor antes de que brotara. Solo asistieron 10 personas. No hubo cámaras, solo viento, hojas y un cálido sol de mayo. Al finalizar, el Papa dejó una carta bajo la raíz de un olivo. No contenía instrucciones ni bendiciones, solo una frase escrita a mano con letra firme: que la Iglesia no se olvide nunca de que también fue niño. A su muerte, meses después, no se encontraron reliquias personales ni testamentos, solo su diario, guardado en una caja de madera sin candado, junto con un dibujo infantil de un candelabro, 7 llamas y un ojo. Fue enterrado en una cripta sencilla, sin epitafio, como lo pidió. Pero cada 10 de mayo, sin que nadie lo organice, alguien, nunca se sabe quién, deja una vela blanca encendida en el altar mayor de San Pedro. Y aunque los fieles siguen entrando y saliendo sin saber su origen, hay quienes aseguran haber escuchado una melodía muy suave cuando pasan cerca, un canto sin letra, sin origen, como si alguien, en algún lugar, aún recordara lo que no se terminó.